Hola a todos. Es un placer volver a verlos en mi canal, el lugar donde juntos exploramos películas llenas de emociones y historias que conmueven a millones de corazones. Les deseo un día lleno de energía, alegría y momentos significativos. Prepárense una bebida favorita, siéntense cómodamente y relájense conmigo en este viaje cinematográfico de hoy. En el episodio anterior seguimos una serie de acontecimientos llenos de tensión alrededor del personaje Truong, un hombre con un pasado misterioso y un dolor difícil de describir. Desapareció de repente después de una tragedia inesperada, dejando atrás un sinfín de preguntas sin respuesta. Los que se quedaron no podían entender lo que había ocurrido, mientras que nosotros, los espectadores, seguimos preguntándonos con inquietud: ¿ha regresado Truong realmente? ¿Sigue vivo o ha caído en una oscuridad desconocida? Todas estas dudas serán reveladas en el video de hoy. Acompáñenme para descubrir la verdad que se esconde detrás de las sombras y los secretos. No olviden dejar un like, compartir y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Gracias por estar siempre conmigo. Ahora sí comencemos. Aquella mañana, el cielo apenas comenzaba a aclararse tras una larga noche de lluvia. El rocío aún reposaba sobre las hojas brillando como pequeños cristales bajo los primeros rayos del sol. La pequeña casa en el rincón del pueblo seguía tranquila como de costumbre, y solo se escuchaba el canto suave de los pájaros desde el alero, creando una atmósfera cálida y familiar. Dentro de esa casa, Thieu Nu y su pequeño hijo, Duy, todavía dormían profundamente. La vida de los dos había transcurrido silenciosa y solitaria durante los 2 últimos años desde el día en que Truong, esposo de Thieu Nu, desapareció repentinamente sin dejar una sola palabra. Nadie sabía a dónde había ido ni por qué había abandonado a su familia. Algunos en el pueblo murmuraban que él había muerto en un accidente lejos de casa, otros decían que había huido por deudas, y los más crueles insinuaban que simplemente se había cansado de su esposa e hijo para irse con otra mujer. Pero en el corazón de Thieu Nu nunca existió el resentimiento. Ella se negó a creer que Truong la había abandonado. Ella sentía desde lo más profundo de su alma que él aún seguía vivo y que algún día volvería. Aquella misma mañana, cuando la luz dorada del amanecer entraba tímidamente por la ventana, un grito rompió la calma desde el patio delantero. Thieu Nu, esa voz, una voz grave, cálida, inconfundible. El corazón de Thieu Nu se estremeció, se incorporó de golpe como impulsada por una fuerza invisible. Miró rápidamente a su hijo que seguía dormido entre las colchas y luego corrió hacia la puerta. Su respiración era agitada, una mezcla de miedo y esperanza. Podría ser... Cuando abrió la puerta, su cuerpo entero quedó paralizado. Allí en medio del patio, aún húmedo por el rocío, había un hombre de rostro cansado con la barba crecida y la ropa gastada por el tiempo. Pero aquellos ojos, esos ojos que parecían hablar aunque callaran, esos ojos que ella había amado tanto. Truong, susurró ella con la voz temblorosa. ¿Eres realmente tú? Las lágrimas comenzaron a caer incluso antes de que ella alcanzara a moverse. Luego corrió hacia él. Lo abrazó con todas sus fuerzas, con toda la desesperación guardada en su pecho durante 2 años interminables. ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste antes? Sollozó ella aferrándose a su ropa como si temiera que él desapareciera de nuevo. Truong no respondió, no dijo ni una palabra.
solo levantó lentamente los brazos y la abrazó. Fue un gesto silencioso, pero lleno de ternura y disculpas mudas. Ese abrazo parecía decir más que 1000 explicaciones. De repente, Tieu-nu recordó algo. «Espera, tengo que despertar a Dui. Él te ha estado esperando todos los días, no sabe cuántas veces preguntó por ti». Diciendo eso, corrió hacia la casa. Pero justo cuando llegó al marco de la puerta, algo la hizo detenerse. Sintió un escalofrío inexplicable. Giró la cabeza para asegurarse de que él todavía estuviera allí, y entonces su corazón se quebró. La silueta de Truong comenzaba a desvanecerse. Primero sus manos, luego sus hombros, su rostro. Se estaba disolviendo en el aire como una ilusión. «No, no te vayas», gritó ella desesperada corriendo hacia él. «Truong, vuelve, no me dejes otra vez». Pero sus manos solo encontraron vacío. El hombre que tanto había esperado había desaparecido de nuevo. Tieu-nu cayó de rodillas en el suelo del patio frío. Sus lágrimas empaparon la tierra mientras su alma se desgarraba en silencio. Justo cuando la desesperación la cubría por completo, «Mamá, mamita», una voz pequeña y dulce la llamó. Ella abrió los ojos de golpe. Todo había desaparecido, ya no estaba en el patio, no había amanecer, no había nadie allí. Estaba en su cama. Había sido solo un sueño demasiado real, demasiado doloroso. A su lado, el pequeño Dui la miraba con preocupación. Ella lo abrazó con fuerza. Las lágrimas volvieron a caer, aunque sabía que había sido un sueño. En el fondo de su corazón entendió algo. Él sigue en algún lugar. Y mientras su corazón aún lo sienta, ella todavía lo esperará. En la pequeña casa al final del camino del pueblo había una pared donde colgaba un solo retrato familiar. Era una fotografía antigua ligeramente desgastada por el tiempo que capturaba un momento de felicidad sencilla. Truong, el hombre que alguna vez fue el pilar de la familia, Tieu-nu, la mujer de sonrisa dulce y mirada tierna, y el pequeño Dui, el niño que no soltaba los brazos de sus padres ni un segundo. Aquella felicidad parecía sencilla pero fuerte. Hasta que una noche todo se derrumbó. Desde el día en que Truong desapareció, la casa se volvió fría y silenciosa. Tieu-nu conservó cada una de sus pertenencias como si al guardarlas también pudiera conservar sus recuerdos. Pero lo que más le desgarraba el corazón no eran las noches interminables de soledad, sino la forma en que su hijo miraba el retrato colgado en la pared. A veces el niño extendía su pequeña mano y acariciaba el rostro de su padre como si él pudiera escucharlo desde algún lugar lejano. «Mamá, ¿cuándo va a volver papi Truong conmigo?», preguntaba Dui con su voz inocente. Aquella pregunta caía sobre el corazón de Tieu-nu como una piedra pesada. Su hijo todavía era muy pequeño para comprender lo que significaba la ausencia, la distancia o la pérdida. Él solo sabía amar y esperar. No entendía por qué su padre no regresaba. No entendía por qué su madre siempre se quedaba callada después de escuchar esa pregunta. Y por eso, cada vez que Dui preguntaba a Tieu-nu, solo podía sonreír con dolor y responderle: «Papá está trabajando lejos, cuando termine volverá con nosotros». Era una mentira, pero una mentira nacida del amor. La única que podía proteger el pequeño corazón de su hijo. Muchas tardes lluviosas, Tieu-nu encontraba a Dui sentado frente al retrato, hablándole en voz baja como si realmente pudiera recibir una respuesta. «Papá, te extraño. Vuelve pronto».
Prometo que seré bueno, no voy a portarme mal. Solo vuelve, ¿sí? Cada palabra era una puñalada silenciosa para Tiaunu. Se giraba para que su hijo no viera sus lágrimas. No temía la pobreza ni las dificultades de criar sola a un hijo. Lo único que de verdad temía era que él creciera con un vacío en el alma, con una herida que nunca sanaría la ausencia de su padre. Cada noche cuando Dui ya estaba dormido, Tienu se quedaba sola frente al retrato. Con una mano temblorosa tocaba el cristal frío y susurraba: «Truong, ¿dónde estás? Aún piensas en nosotros. ¿Sabes cuánto te esperamos?» Podía mentir con palabras, pero no con sus ojos. En lo más profundo de su corazón, ella seguía esperando. A pesar de todo, porque igual que su hijo Tiaunu guardaba viva una esperanza silenciosa. Algún día, él volverá. Aunque la nostalgia por Truong ocupaba cada rincón del corazón de Tiaunu, aunque había noches en las que el silencio la ahogaba y no podía dormir porque los recuerdos dolían como agujas clavadas en el pecho, ella sabía que no podía permitirse derrumbarse. La vida no se detenía por su dolor. Ella no tenía el derecho de rendirse porque ya no vivía solo para sí misma. Tenía a Dui, su pequeño hijo, que necesitaba de ella cada día. Y además estaba el bebé que crecía silenciosamente en su vientre, el hijo que Truong aún no sabía que existía. Muchas veces pensó en abandonar todo, dejarse caer y llorar hasta quedarse sin lágrimas. Pero cada vez que escuchaba la risa inocente de Dui o veía esos ojos llenos de esperanza mirarla, comprendía que no podía. Tenía que ser fuerte aunque el mundo entero se derrumbara. Tenía que seguir caminando aunque el camino fuera duro. Aquella mañana se levantó antes de que amaneciera. El cielo aún estaba cubierto por un tenue manto gris y un viento frío soplaba desde los campos. Dui todavía dormía profundamente en su camita de bambú, abrazado a la vieja manta que tanto le gustaba. Tiaunu lo arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y salió al patio. Junto a su casa había un pequeño campo de berenjenas que ella misma había cultivado. No fue fácil. Sus manos, antes suaves, se endurecieron por el trabajo. Pero no le importaba. Ese pedazo de tierra era su única fuente de ingresos. Gracias a él podía ganar lo suficiente para mantener a su hijo y prepararse para la llegada del nuevo bebé. Hoy era día de cosecha. Bajo la luz tenue del amanecer, las plantas de berenjena se extendían como un manto verde oscuro, salpicado de brillantes frutos morados. Era un paisaje humilde, pero para Tiaunu era un símbolo de esperanza. Cada fruto representaba días de trabajo duro, madrugadas frías y tardes agotadoras, pero también significaba pan en la mesa y un futuro para sus hijos. La gente del pueblo hablaba a sus espaldas. Algunos se burlaban de ella, otros la señalaban con desprecio. Decían que era una mujer abandonada que esperaba en vano a un hombre que nunca volvería. Decían que el hijo que llevaba en el vientre era una carga, pero Tiaunu no discutía con nadie, no explicaba nada. Ella solo trabajaba en silencio con dignidad, porque sabía que nadie más viviría su vida por ella. Se inclinó para cortar las primeras berenjenas guardándolas con cuidado en una cesta de bambú. Cada movimiento era lento pero decidido. Su vientre ya empezaba a redondearse y de vez en cuando tenía que detenerse para recuperar el aliento. Aún así no se quejó ni una sola vez. En su mirada había una luz firme, serena. Mientras trabajaba, colocó una mano sobre su vientre y murmuró con ternura: «No te preocupes, concho mío, mamá está aquí, mamá no te dejará faltar nada». Y siguió cosechando. Paso a paso, día tras día,
luchando, soñando, esperando, porque aunque su corazón aún sangraba por la ausencia de Truong, ella sabía que mientras respirara, jamás dejaría de seguir adelante. Và đã vật lộn tìm kiếm quanh khu vực cô ấy ở, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Trường. Và hôm nay cô ấy đã đi xa hơn để có thể mong rằng tìm thấy Trường, nhưng không biết rằng hành trình đi tìm người thân thương của cô có đem lại một kết quả tốt đẹp hay không, và cô đã nghĩ ra cách gì để có thể nhanh chóng tìm được Trường. Đặc biệt sau khi lũ lụt vừa qua đi thì không biết công việc đi tìm Trường của cô có thể thuận tiện hơn không. Anh ấy hiện tại không biết là sẽ ra sao và đã có gặp hoàn cảnh khó khăn gì không. Và cuộc hành trình của tiểu nữ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi ở những tập phim sau đây và những tập phim tiếp theo nữa nhé. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong hành trình vừa qua đã luôn đồng hành cùng với tôi để khám phá những câu chuyện tuyệt vời sẽ giúp bạn thư giãn trong một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.